Hola, muy buenos días. Yo soy Pipe Londoño. Estamos en la jornada de cierre del Seminario Internacional de Investigación en Prácticas Artísticas, en el quinto seminario ya. Para mí es un placer, un honor estar cerrando mediante este taller, ¿cierto? Compartiendo como la experiencia con todos ustedes. Estoy viendo por aquí que hay estudiantes, hay docentes, hay administrativos. La intención de hoy es hacer un taller sobre la diferencia que hay entre la gestión cultural y la gestión artística como tal. Obviamente siempre apuntando para que les quede una capacidad instalada, ¿cierto? Esta semana nos hemos dado cuenta durante todas las ponencias y de las mesas que la gestión es el camino, ¿cierto? Eso lo voy a repetir en muchos espacios. Hay agrupaciones artísticas, agrupaciones culturales que, que tienen una muy buena producción, que tienen buena puesta en escena, que tiene muchas posibilidades de circulación, pero realmente se estancan en esa proyección que quieren lograr. Ayer que hablábamos con Cristian, el productor, el egresado, definíamos como una especie de parámetros, definíamos diferencias entre ese mundo underground, que hay posibilidad desde las artes, pero también esa industria musical a la cual podemos acceder con otras intenciones. Hay dos audios simultáneos, me dicen, de pronto, ya, ya se solucionó o todavía no. Me cuentan por acá, si el audio ya se solucionó o sigue doble. Me dicen en el chat. Bueno, agradecer a nuestro rector Juan Carlos Mejía, a Paola Gómez, la vicerrectora, a Laura Torres, a José de Internacionalización por hacer posible este espacio. Esto es un taller, ¿cierto? Como fue anunciado, y como taller vamos a intentar hacerlo bien interactivo, así que les pido a todos que estén muy pendientes del chat. Vamos a intentar utilizar herramientas externas. El problema es que no sabemos si la plataforma permite ingresarla, pero la idea es que eso, por aquí dicen que sigue doble, pero Juan José dice que escucha bien. No sé, ¿cómo escuchas tú, José? ¿Tú escuchas bien? Ah, bueno, no, por aquí nos dicen que escucha bien. Bueno, un saludo para Juan David, por aquí ya hay personas conectadas, muy contento, Eliana, Laura, José Luis, María Fernanda, Jessica, Juan David, María Fernanda Arismendi, Denis y Manuela Botero. Bueno, vamos a iniciar entonces. Recuerden, esto es un taller, una definición de conceptos, un taller para de pronto hacer un debate sobre esa posibilidad de inserción dentro de las industrias creativas y culturales. Una de las conclusiones que a mí me quedan es que el discurso en los grandes pensadores de las artes, sobre todo de esa relación entre arte y economía o cultura y economía, ya está cambiando un poquito. Escuchábamos maestros que en otras ocasiones eran muy tajantes con esa relación de cultura y economía, y le determinaban a la cultura esas posibilidades de transformación, esa posibilidad de tener desde lo cultural o desde los rasgos culturales, rasgos identitarios, rasgos distintivos, ¿cierto? Y que eran como intocables en el tema de comunicación, en el tema de mercado, en el tema de marketing, pero hoy el discurso viene cambiando porque el mundo lo está pidiendo, ¿cierto? La transformación digital ha permitido acercarnos un poquito más a los gestores y a los artistas a esas posibilidades de difusión. Y ahorita que vamos a hablar de esa cadena productiva, de esa cadena de valor, vamos a identificar
en esos eslabones cuáles son esas posibilidades que tenemos y sobre todo cuáles son esas fallas que tenemos. Entonces, algunas de las personas que están acá, de pronto los temas van a ser ya conocidos, para otros van a ser nuevos, pero la idea final es que nos quede un material para poder gestionar nuestros productos artísticos y culturales. Vamos entonces a iniciar, voy a compartir las diapositivas. Eso, me cuentan si por ahí las ven bien, porfa. Alguien que me diga si la está viendo, José. Ah, bueno. Entonces, el título de este taller es Gestión Artística o Cultural, un acercamiento conceptual desde las economías creativas. Está dirigido a profesores y funcionarios, tanto de la escuela como de otras instituciones. Esto lo vamos a ir compartiendo a medida que vayamos avanzando. Esto es lo bueno de la nueva realidad, porque nos permite llegar a más públicos, a más audiencias, a más consumidores, como quieran llamarlos. Ahorita podemos hacer un debate. Vamos a iniciar entonces con el concepto. ¿Cómo pasó esto? A ver, pin, pin, next. Vamos a empezar con ese concepto macro, ¿cierto? Pero para iniciar con ese concepto macro vamos a intentar hacer un ejercicio, el concepto de cultura. El concepto de cultura, obviamente, a través del tiempo es muy debatible. Hemos hablado durante esa transición histórica de la alta cultura, hemos hablado de la cultura de masas, hemos hablado le hemos acuñado el término cultura a lo que nos da la gana, y eso es técnicamente un error conceptual, ¿cierto? Por ahí quisiera empezar, porque es muy común escuchar en el discurso de nuestros funcionarios o de nuestros docentes que no están muy asociados al tema de las prácticas culturales, de los proyectos culturales, acuñarle el término cultura a todo. Entonces, cultura de la responsabilidad, y yo me quedo mirando al funcionario como cultura de la... cómo es que es eso? O la famosa cultura metro, ¿cierto? La cultura metro se va definiendo como una estrategia de mercadeo, una estrategia de marketing, una estrategia de control, ¿cierto? O una posibilidad de generar hábitos en las personas como tal. Entonces es muy común mezclar o acuñarle el tema de cultura a cualquier cosa. Entonces vamos a generar una cultura del emprendimiento, vamos a generar una cultura una cultura de, no sé, de cualquier cosa se lo están acuñando, una cultura organizacional, aunque esa técnicamente sí podría existir, pero no es que esté mal acuñarla, lo he hablado mucho con los docentes, la intención ahí es cómo la defiendo, cómo la sustento teóricamente, como la cultura organizacional en las empresas, por ejemplo, eso es otra cosa diferente. Entonces, el término de cultura no se lo podemos acuñar a todas los hábitos o a todas las costumbres que tenemos en las relaciones. Ese primer concepto es importante. Entonces les voy a compartir un enlace para que hagamos un trabajo colaborativo. Vamos a ver si nos funciona. Entonces en el chat les voy a enviar este enlace. Ustedes van a ingresar al enlace, está abierto, ahí se los ingresé. Voy a compartir pantalla, vamos a ver si me da. Ingresan al enlace. No me deja compartir pantalla. Compartir. Compartir. No me permite. Bueno, aquí me permitió. Eso, ya están ingresando al enlace.
Los que no ingresen al enlace, entonces ya ingresó Laura, ya por aquí tengo a José Ignacio, Eliana Bedoya, muy bien. Esperemos que ingresen más personas, con otras 3 personas podemos hacer el ejercicio. Recuerda, ingresan al enlace que le compartí en el chat, ¿cierto? Y ahí vamos a escribir, palabras. Dime, José, si te permite escribir. Al lado izquierdo tenemos las posibilidades de utilizar el Jamboard. Eso por ahí ya José está escribiendo. Listo, entonces vamos a esperar que Laura y los demás compañeros que están en esta sala, recuerden que esto es un taller, construyamos nuestro propio concepto de cultura y miramos si con base en nuestro concepto macro, que es el de la UNESCO, estamos asociados o no. Entonces esperemos un ratico, solo han ingresado 3 personas, la idea es que ingresen más. Vamos a ver si me permite cambiar la configuración. Sí, aquí dice que cualquier persona con el enlace puede ingresar. Vamos a copiarlo de nuevo. Ahí lo volví a copiar. O vamos a empezar con las personas que están adentro. Entonces, las personas que están, Laura, Eliana, vamos a escribir para ustedes qué es cultura. O los rasgos que sean, que ustedes crean que hacen parte de la cultura. Por aquí ya entró José también. Vamos a escribir. Para ustedes, ¿qué es cultura? Vamos a dar unos segunditos. Recuerden que esto es un taller. Por aquí está Eliana escribiendo. Eliana, aquí tienes un texto abajo, un cuadro de texto por este lado que te permite hacer rayitas, dibujos y todo el cuento, pero también te permite escribir. Eso, ahí estás haciendo. Eliana, pero te queda más fácil con el de texto. Mira. Hola, Eliana. Aquí tenemos un cuadrito de texto. Las demás personas que no han entrado tienen algún problema para entrar al Jamboard. Por aquí me están escribiendo por interno. Muy bien. Vamos a esperar un ratico porque la idea es que eso, construcción social. Muy bien, José. Costumbres. Súper. Esperemos que también nuestros compañeros escriban. La idea es que tengamos. Muy bien, ya ingresó otra persona, María Fernanda Ruiz. Muy bien, estamos muy bien de tiempo. Vamos a escribir entre todos, vamos a construir un concepto de cultura propio, porque tenemos más de 250 en el inventario, ¿cierto? Tenemos conceptos de cultura desde la antropología, desde la sociología, desde la administración, desde lo pedagógico. Los sociólogos se han metido en el cuento, ¿qué? Los economistas se han metido también en todo este cuento de cultura. Vamos a ver si es posible o simplemente. Buenos días, Tavo. No puedo entrar porque estoy desde el celular. No importa. María, si quieres, escribe aquí en el chat para ti qué es cultura y yo lo voy pegando hacia allá. Entonces, estamos definiendo cultura. No una definición de esas académicas, no. ¿Por qué? Porque es importante definir cultura para nosotros. La ciencia también ha acuñado el concepto de cultura. Juan David, ¿qué tal si nos escribes por acá por el chat, si no logras entrar al Jamboard, esa definición de cultura? Buenos días, Master Tavo. Estamos haciendo un ejercicio. Ingresa a este link. Vamos a ver si es posible que ingreses y hagamos rápidamente el ejercicio de cultura. Por ahora, lo que podemos definir es que esos rasgos, por ahí está copiando, arte, vamos, mucho más, escribamos mucho más. Arte
ya tenemos muchas personas ahí adentro en el Jamboard. Gustavo ya se incluyó, Eliana, Jessica, Laura, María Fernanda, conjunto de conocimientos. Vamos a construirlo, vamos a construirlo. Y también vamos mirando qué conceptos están ahí que pueden estar mediados o otros que no, ¿cierto? Entonces, ¿por qué es importante definir cultura para nosotros? Porque estamos insertos desde las prácticas artísticas a un concepto global, un concepto que nos cobija, ¿cierto? Entonces muchas veces reducimos las posibilidades de gestión porque pensamos que nuestro producto solo se puede gestionar por una línea, en este caso la línea artística, y eso es un error del gestor cultural en estos momentos o del el gestor artístico. ¿Por qué? Porque la palabra cultura, como vamos a definir, o como vamos a ver en esta posible definición y en la de la UNESCO, nos permite gestionar por todos lados. Entonces, a medida que conozcamos cuáles son esas definiciones, podemos justificar nuestros proyectos de diferentes maneras. Entonces, vamos a dar otros segunditos, que eso está muy chévere. Eso, por aquí me están escribiendo también conceptos desde... Muy bien, diversidad. Vamos a escribir, miren, tenemos la posibilidad de realizar un círculo por acá, por ejemplo, y les voy a poner una que me encanta. Modos, modos de vida. Listo, recuerden que eso es un taller y esta plataforma me permite levantar la mano y hacer un tránsito para que conversemos también. Costumbres, ideas, muy bien, esas ya están puestas en el Jamboard. Vamos a mirar. Esta, por ejemplo, me encanta, la de modos de vida. ¿Por qué? Porque me justifica una serie de proyectos a futuro y una serie de justificaciones. Es más, a través de este concepto de los modos de vida, me permite una asociación, ojo a la palabra, una asociación con todo el entorno y en el territorio. Esto es supremamente importante para el gestor artístico y cultural. Bueno, no sé si dejamos así. Vamos a mirar quién más escribió. Vamos a mirar el chat. Listo. Entonces, miren pues, ya que esto, oh, por aquí escribieron una muy grande. Vamos a ver. De comunicación social, de material, rasgos sociales, característicos. Muy bien. Esta persona que escribió esto. Bueno, vamos a borrar este pedacito del ensayo de Eliana, ¿cierto? Y vamos a definir el concepto como tal. Vamos a definirlo nosotros sin ir a mirar el de la UNESCO. Entonces, varias personas coinciden en conjunto, ¿cierto? Aquí una persona coincide en conjunto de costumbres y prácticas de una sociedad. Muy bien, miren, costumbres como un elemento integrador, las costumbres como tal. Pero esta es muy importante, prácticas de una sociedad, prácticas de una sociedad. Y esto es un concepto incluyente, ¿cierto? Cuando a mí me dicen, por ejemplo, ay, ese señor tan inculto, eso ¡pum! Paila, eso hay que quitarlo del discurso. ¿Por qué? Porque independiente si el señor tiene una formación, ¿cierto? Académica o si ha estado en un proceso educativo o no, o si tiene buenos o malos hábitos, el señor está en una cultura y hace parte de una cultura. Entonces, el término inculto, yo creo que en este momento sería imposible encontrarlo, a no ser que detecten por allá en una parte muy aislada una persona que no haya tenido ningún contacto en una sociedad o con una práctica en una sociedad o con un modo de vida en una sociedad. Entonces, el término inculto lo tenemos que también quitar del discurso porque a la hora de formular o de gestionar los proyectos
tenemos que antes aprovechar, ¿cierto? Que hay muchas posibilidades a través de esas prácticas artísticas, esas prácticas de una sociedad, independientes si son artísticas, porque lo artístico es solo una línea. Miren que una persona lo señaló por acá. Cuando yo señalo, ¿se ve el cursor señalando? No, no se ve el cursor señalando. Bueno, le voy a ir cambiando o poniéndolo acá. Entonces, sí, se ve un cuadrito. Bueno, entonces, avanzando un poquito, aquí la otra persona, esta, dice que es un conjunto de conocimientos, ¿cierto? Conocimientos, aquí también nos amplía el espectro, e ideas, esta de ideas me lleva a las prácticas artísticas como tal, y me parece fundamental porque ya las prácticas artísticas están ampliadas, ahorita vemos el concepto, prácticas, formas de comunicación. Este está poderosísimo. ¿Por qué? Porque el concepto de cultura en los 70 lo acuñaron también a un término de industrias culturales. Adorno, ¿cierto? Lo acuñó al término de industrias culturales y lo asocia mucho al tema de comunicación. Y hoy a través de la globalización podemos hablar de una cultura de masas donde nos interconectamos y fluye la información muy fácilmente, que en algunos casos puede ser una ventaja y para otro puede ser una desventaja como tal. Eso lo podemos analizar más adelante. Entonces tenemos comunicación social y política, bienes materiales, inmateriales, muy asociado al patrimonio, ¿cierto? A lo que es de nosotros, a lo que nos pertenece y a lo que nos apropiamos como tal. Un tema muy difícil, el tema del patrimonio, pero que está inserto en el concepto de cultura. Este me encanta también, rasgos sociales y característicos de una sociedad. Listo, esta definición está súper bien. Tenemos construcciones sociales, muy bien. Costumbres, aquí ya lo repetimos. Identidad, genial. Este tema de la identidad, aunque es un tema, yo creo que para otro taller, incluso para un seminario entero, el tema de identidad es bien importante porque es el término que nos identifica, que nos caracteriza y que nos permite también insertarnos dentro de unas costumbres, dentro de unos rasgos distintivos que nos pueden diferenciar de otro tipo de expresiones culturales. Bueno, aquí tenemos rasgos, tradiciones, muy bien, experiencias, diversidad, comunidad y pueblo. Aquí tenemos nuestros aportes. Podemos hacer una rápidamente, vamos a tirarla. Conjunto de conocimientos, prácticas conocimientos e ideas prácticas de comunicación, ¿cierto? Dentro de una sociedad, el cual contiene elementos o rasgos como identidades, costumbres, experiencia, diversidad, ¿cierto? En una comunidad y que incluye las artes dentro de un pueblo. Podría ser, y incluso si la llevamos a un término académico, como lo hago con los estudiantes, podríamos ir puliendo hasta tener nuestra definición de cultura. Pero por ahí vamos, y vamos muy bien. Vamos a mirar entonces, voy a cerrar acá. Bueno, no lo voy a cerrar por si ahorita hacemos otro ejercicio. Voy a dejar de compartir la pantalla y vamos a ir otra vez. Recuerden que pueden alzar la mano, debatir o opinar en cámara. Aquí la producción le puede dar acceso a la cámara, simplemente tienen que levantar la manito donde dice speak. Bueno, entonces voy a dar el slide y vamos a la presentación. Start. Vamos a leer entonces cómo pasó. Es que se me cerró, no sé por qué se cerró. Ah, se me amplió. Bueno, pero yo le quito el zoom. Bueno, no le quita el zoom, pero de todas maneras se ve grande. Tú lo quitas ahí. Bueno, entonces, este concepto de la UNESCO después del
Mundiacult del 81-82, la UNESCO en esa convención nos dio una base y para mí es una de los conceptos más completos para justificar nuestros proyectos culturales. ¿Por qué? Porque, repito, en muchos de los casos, los directores de las agrupaciones artísticas o los directores de proyectos culturales definen y tienen muy claro el tema específico al cual van a aplicar de pronto para una beca, para un proyecto comunitario. Lo definen muy fácil. Yo puedo definir, por ejemplo, un grupo folclórico, cojamos el grupo de Liana, un grupo cuya raíz es folclórica y tradicional. Entonces, ella ya tiene un concepto, ¿cierto? Pero esta definición me permite ampliar la justificación y comunicar de una mejor manera que ha sido de pronto el error el error histórico que han cometido las músicas o las prácticas artísticas tradicionales. Ayer, por ejemplo, estaba en un conversatorio sobre cuál ha sido el impacto de la música latinoamericana en Medellín, ¿cierto? Y nos damos cuenta que la música latinoamericana, en la primera pregunta que me hicieron, que fue ¿cuál es la diferencia entre música social y música de protesta? Empezamos mal. ¿Por qué? Porque empezamos sin definir etimológicamente un concepto de música de protesta o música social y a la hora de gestionarlo, los mismos directores de este tipo de música no hacen la diferencia, entonces no saben por dónde circular, ¿cierto? Y se rompe la cadena de valor en el tema de la difusión, por ejemplo, para poder conectar con el público. Entonces, el primer concepto que nos da la UNESCO, que es supremamente poderoso, y miramos a ver si lo asociamos a lo que teníamos. Vamos bien de tiempo, muy bien de tiempo. ¿Qué me dijo aquí la decana? ¿Tú me das alguna indicación? Sí, algo. Bueno, en su sentido más amplio, la cultura puede considerarse actualmente como el conjunto, pin le atinamos, de rasgos le atinamos, distintivos, espirituales. Miren eso aquí tan poderoso. ¿Por qué? Porque yo tengo proyectos culturales para gestionar incluso desde lo artístico, pero también desde lo patrimonial que tengan que ver con lo espiritual. Una chica del ITM se ganó una beca de jóvenes en movimiento de 10 millones de pesos para hacer música para el desarrollo espiritual a través de vincular todos los sectores que hacen parte de ese ecosistema, el sector gastronómico, por ejemplo, comida sana, el sector del yoga, el sector del buen vivir, y ella va a hacer música, se ganó esa beca a través de ese tema de lo espiritual. Entonces, espirituales y materiales intelectuales. Entonces, aquí justificamos el tema de la cultura científica de Juan David y afectivos, el tema de la relación con el otro, que caracteriza a una sociedad, pum, le atinamos, o a un grupo social. Ella engloba, ojo, ella engloba, además de las artes y las letras, además de las artes y las letras, entonces cultura no es sinónimo de artes, ¿cierto? Cultura, las artes hacen parte de la definición de cultura. Pero entonces ahí hay una recomendación y es bajarle al discurso desde los egos. Lo hablamos, yo creo que ese tema de los egos lo hablamos en todo el seminario. Lo hablamos ayer con Cristian, lo hablamos con Nico en el taller del martes. Si nosotros entendemos que la práctica artística como tal hace parte de un conjunto más amplio, es no solo más fácil gestionarlo, sino que encontramos más posibilidades de potencializar el proyecto desde lo interno. Entonces, además tenemos de las artes y las letras, aquí está, los modos de vida, pum, le atinamos. ¿Por qué? Porque yo puedo ahorita gestionar cualquier cosa que esté pasando en el momento. Un ejemplo, la pandemia y la pospandemia.
el año pasado todos los temas que tuvieran que ver con pandemia y que yo supiera justificarlo, ¡pum!, eran ganadores. ¿Por qué? Porque tuvimos un modo de vida y hoy se están viendo los resultados en las producciones audiovisuales, en la música, en las artes visuales. Los temas están girando a qué fue lo que pasó el año pasado. Toda esa producción que se hizo, todos esos bloqueos mentales están empezando a surgir ahora y los están proyectando. Nada gratuito que estén sacando series o que estén sacando películas asociadas a lo que vivimos en el confinamiento. Los derechos fundamentales al ser humano, ayer lo decía Verónica, esto es fundamental, ¿cierto? Esto es, yo creo que una de las justificaciones o de los motivos, de las directrices o de los, ¿cómo se dice? Las metas más claras que tiene la gestión cultural como tal, no la gestión artística, es garantizar los derechos fundamentales del ser humano. ¿Para qué? Para que podamos vivir, tener un buen vivir, podamos relacionarnos de una manera correcta, tener posibilidades de respeto, ¿cierto? La base de la multiculturalidad, que yo pueda escuchar reggaetón perfectamente y si no me gusta, no escucharlo, pero tampoco sin satanizarlo. ¿Por qué? Porque el reggaetón hace parte de una transformación artística que tiene unas raíces en un pueblo, ¿cierto? Y que por cosas de las prácticas artísticas se insertó en las industrias creativas y culturales, se insertó en la lógica de la industria musical y de ahí ya no lo pare, así ya hayan justificaciones diciendo que el reggaetón de base no existe. Los sistemas de valores, las tradiciones y creencias. Miren, aquí le atinamos también a las tradiciones y este tema de las creencias es otro tema que tiene que ver con el respeto. A ver, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? Escríbanme por ahí si vamos bien. Es que no sé por qué esto se redujo. No me deja ver, no me deja ver ya el chat. Se ve el cursor. Bueno, escríbame por ahí si vamos bien o si estamos enredados o qué. Mira eso cómo sale. Ah, bueno. Bueno, súper. Me dicen cómo vamos entonces. Tenemos entonces más adelante otro problema porque no me deja, mira, no me deja. Uy, ya hay muchos conectados. Mira, cero conectados. Los sacó a todos. Ah, bueno, ahí dice que hay 24 conectados. Bueno, entonces, es que esta plataforma es un poquito compleja. Entonces, para finalizar, la misma definición de cultura nos dice, la cultura da al ser humano la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Por eso nosotros tenemos muchísimas posibilidades de gestión, no es solamente lo artístico. Es ella la que hace de nosotros seres específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos. Ojo, estamos hablando del término cultural. A través de ella discernimos los valores y efectuamos opciones. Si yo no estoy de acuerdo con algo, ¿cierto? Si esos valores son relativos, por ejemplo, para una persona o para otra. A través de ella, el ser humano expresa los términos artísticos, toma conciencia de sí mismo, se reconoce como un proyecto inacabado. Ojo a esto, un proyecto inacabado y pone en cuestión sus propias realizaciones. Busca incansablemente nuestras significaciones y crea obras que los trascienden. Miren, ahorita que veamos la cadena de valor, uno no crea sobre lo que no conoce, ¿cierto? Uno no crea sobre lo que no conoce y todo eso,
esa información que nosotros vivimos a diario se nos va quedando en la mente y nos va empezando a generar y a generar y a generar producciones. Es importante que lo tengamos presente. ¿Por qué? Porque hoy con el tema de la cultura de masas, ahorita se viene algo muy loco, supremamente loco con el metaverso de Facebook, que hay personas que apenas se estaban acomodando al manejo de redes sociales como una posibilidad de difusión de sus proyectos y ahorita se viene el metaverso. Es decir, nos vamos a saltar, nos va a tocar aprender sobre el metaverso para poder tener herramientas de circulación de nuestro producto sin haber consolidado el tema de las redes sociales. Esto va a estar un poquito loco, pero bueno, ahora sí vamos a avanzar en la siguiente. Las prácticas artísticas. Mire, entonces cogimos un concepto macro que es la cultura como tal y nos vamos para el concepto de prácticas artísticas que es una de las bases de nuestra escuela, ¿cierto? Una definición de prácticas artísticas no es fácil encontrarla como tal, porque o encontramos sobre arte o encontramos sobre artística, que una tiene un concepto filosófico, un concepto académico y estético, por ejemplo, y la otra tiene un concepto desde la educación, desde lo educativo, ¿cierto? Pero sí podemos asociar y crear nuestro propio concepto, que es la gracia de un taller. Entonces, tenemos el tema de formación. Ok, para generar prácticas artísticas nosotros debemos formarnos en nuestra base en la escuela, pero también tenemos el concepto de los referentes y esos referentes no son solo los que nos da la academia, esos referentes tienen que ver con lo que escuchamos a diario, eso tiene que ver con lo que vemos a diario. Si nosotros nos la pasamos viendo telenovelas y nos vamos a escribir un texto, ese texto nos va a salir como si estuviéramos escribiendo una telenovela como tal, ¿cierto? Nos va a salir o romántico, o nos va a salir apasionado, o nos va a salir de corazón roto, todo el cuento. Esos referentes son importantísimos. ¿Por qué? Porque a medida que yo eh, escuche, vea, sienta los referentes a los que estoy acostumbrados, así va a salir nuestra producción creativa como tal. Entonces, nuestra definición de prácticas artísticas está definida dentro del concepto de formación, ¿cierto? Que es lo que hacemos a través de todos los referentes, tanto académicos como los que nos da la cultura, signos, símbolos, señales, sensaciones, ¿cierto? Esos referentes están generados por todo el entorno, el territorio como tal, para luego crear, ¿cierto? El tema de la creatividad hoy en día es el sustento de las industrias creativas y culturales, a pesar que ahorita vamos a ver una diferencia, y el tema de la creatividad es lo que puede ser el elemento diferenciador con otros proyectos como tal. Es importantísimo que lo tengamos aquí. ¿Por qué? Porque yo puedo aprender de los referentes, yo puedo hacer los covers que quiera, yo puedo hacer, poner en escena o pintar transferir en diferentes formatos o técnicas esos referentes que la cultura me da. Pero si yo no creo, ¿cierto? Si yo no tengo mis propias creaciones, voy a hacer, voy a utilizar una palabra que de pronto puede generar debate, los que quieran podemos debatir, muy chévere. Puedo ser un artesano musical. Ah, ¿cómo así que un artesano musical? Yo cojo un molde, es decir, una canción que ya esté hecha y la repito por siempre. Tin, 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 tin. Caso contrario, que si le meto el tema de creatividad, a pesar que las artesanías, cierto, tienen un sustento patrimonial, un sustento sobre los pueblos, sobre las costumbres, cierto, pero podría ser un buen término para acuñar si yo toda la vida me quedo repitiendo desde las artes lo que otros ya hicieron, ¿cierto? Entonces el tema de la creatividad, importantísimo. Y aparte de eso, le pongo el tema de la innovación, es decir, cómo yo le agrego elementos a lo que ya está hecho. Puede ser que yo coja el cover, ¿cierto? Un cover, un cover muy conocido y transforme el arreglo,
¿cierto? Eso ahí hay temas que tienen que ver con la creatividad y con la innovación que marcan la diferencia. ¿Hacia dónde apuntan las prácticas artísticas? No vamos a definir arte porque aquí nos quedaríamos todo el, todo el taller, eh, todo el taller, pero sí vamos a definir lo que lo que nos importa en la escuela, que son esas prácticas artísticas asociadas a elementos de formación, ¿cierto? Que se generan a través de referentes de todo tipo, nos da la cultura como tal, la cultura con todos esos conceptos que definimos atrás, que generan creatividad, ese es el fin último, tener un proyecto de creatividad e incluirle temas de innovación, que es lo que hoy en día puede estar, le puede estar apuntando la economía global, ¿cierto? Ese tema de la economía sostenible, ese tema de bajar todo lo que tiene que ver con lo que está haciendo daño al planeta, ¿cierto? Y yo, para mí componer una canción no genera daños al medio ambiente, no, ¿cierto? Entonces es importantísimo que tengamos estos conceptos desde las prácticas artísticas supremamente bien definidos, porque aquí ya hicimos una diferenciación entre lo que gestiona eh, 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 el rol del gestor dentro de lo cultural, que es muy amplio. Ustedes vieron en la diapositiva anterior que podemos gestionar desde la morcilla envigadeña, ¿cierto? Hasta el centro de innovación o un proyecto de tecnología, un proyecto de tecnología robótica o lo que sea. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, eso es importante. ¿Quién gestiona prácticas artísticas? ¿Cierto? ¿Qué es un gestor artístico? Como lo estamos viendo acá, y que es un gestor cultural que va mucho más allá. No tienen por decirlo de alguna manera, uno es más importante que el otro, para nada. Los dos tienen roles diferentes, pero los dos básicamente lo que quieren es transformar sociedad, ¿cierto? Uno a través del arte o de las prácticas artísticas y otro a través de la cultura como tal. Uno a través de uno con objetivos de buen vivir, otro con objetivos de entretenimiento y todo el cuento. Ahí vamos separando eso porque no es lo mismo gestionar prácticas artísticas que gestionar temas de cultura. Para ir avanzando y no redundar, ¿cierto? Yo quiero que hagamos un listado ya a manera de taller porque ya hicimos el, ya hicimos ese ejercicio con lo cultural, vamos a hacerlo con lo artístico. Vamos a definir aquí en el chat, van a escribir prácticas artísticas. Les voy a tirar la más fácil, música. Vamos a definir, tirémoslos ahí, tirémoslos ahí. Buenos días, Yolanda. Diferenciadores muy marcados. Sí, Juan David, pero normalmente en el campo o en el sistema cultural, no, dentro del sistema sí lo conocemos, por fuera del sistema, que precisamente para eso es este taller, es diferenciar entre qué es un sector cultural y un sistema cultural y que las prácticas artísticas están insertas ahí, pero pareciese que fuera al revés. Y no puede ser así. Buenos días, Edgar. Vamos a escribir teatro, muy bien, es una práctica artística. Danza, otra práctica artística musical. Tirémoslos ahí en el chat. Música también, escultura también es una práctica artística. Sigamos tirando, porque el tema al final los vamos a asociar. Pintura también. Sigamos, que son muchísimos, muchos. Pintura, escribió Victoria, bienvenida. Sigamos tirándole. Pintura. Por ejemplo, nadie ha hablado de la morcilla como es de rica. ¿Eso sería cultural o sería artístico? Ahí les tiré la espinita. Es un tema gastronómico, ¿cierto? Es un tema de modos de vida, la literatura. Es decir, que la morcilla envigadeña la puedo gestionar, pero desde el lado cultural. Eso es, Denise. Muy bien. Cultural, Eliana. Excelente. Les voy a ir tirando otra a ver cómo nos va. Por ejemplo, la Casa Museo Casablanca. ¿Qué hacemos con la gestión de Casablanca? ¿Eso es cultural o es artístico? Esa espinita está buena. Denis dice que cultural. Muy bien.
¿Y qué pasa con las obras artísticas que están dentro? Eso, las dos, muy bien. Las dos, ¿por qué? Porque yo puedo generar, incluso vamos para otro campo, pero esperemos que pongamos más. Natalia Serna dice poesía, de las dos, cultural y artístico, ambas, muy bien, Juan David, ¿cierto? Y voy a aprovechar aquí y vamos a ampliar otra posibilidad de gestión. Tenemos lo cultural, tenemos lo artístico y ahora vámonos con lo pedagógico. Yo desde la gestión cultural y la gestión artística puedo generar procesos y puedo tomar líneas pedagógicas. Vamos a coger el ejemplo de Casablanca. Resulta que como elemento cultural y patrimonial, porque allá vivió la maestra Débora y realizó muchas de sus obras, está catalogada dentro de lo cultural. Pero dentro de la casa ella realizó unas prácticas artísticas que tienen que ver con las artes visuales y ampliamos el trayecto. Pero yo puedo generar a través de las visitas guiadas, puedo generar temas pedagógicos, puedo generar temas pedagógicos asociados al patrimonio, puedo generar temas pedagógicos asociados al patrimonio con talleres artísticos, ¿cierto? Para niños, para jóvenes y para adultos. Puedo generar programas de televisión asociados a lo cultural, a lo artístico, a lo patrimonial y a lo artístico para insertarme en los medios de difusión. Entonces, miren que ya tenemos tres posibilidades de gestión. Lo cultural, las prácticas culturales, lo artístico y lo pedagógico. Ahorita, a medida que vayamos avanzando, vamos a ver otras, pero tengan en cuenta esas tres. Y el por qué cuando uno va, cuando uno va a un espacio, por ejemplo, el plan decenal, yo creo que vamos bien. Cuando va uno a un espacio del plan decenal y nos encontramos con artistas o con gestores que no entienden o no conocen, no digamos no entienden, que no conocen de pronto cuáles son los caminos hacia las posibilidades de gestión, se van a quejar de lo que no logran conseguir. Entonces, esperan siempre que el gobierno esté dándole recursos o dándoles posibilidades de circulación. Pero nos lo decía Alex Paredes el miércoles, perdón. Si yo logro identificar las posibilidades de diversificación en una estrategia radial y de asociativa de mis productos y de mis proyectos, tengo más posibilidades de entrar económicamente o simbólicamente y llegar a más personas. Entonces tengamos ahí eso guardadito. Lo cultural, lo artístico y lo pedagógico. Vamos a avanzar en estas diapositivas. Yo creo que vamos muy bien, aunque me quedaron faltando muchísimas prácticas artísticas, muchísimas, y sobre todo las nuevas, los ilustradores, los diagramadores, los diseñadores, ¿qué más? Desde las nuevas tecnologías, los creadores de contenido. Ahorita vamos a ver el por qué un creador de contenido está realizando prácticas artísticas como tal y que está inserto en la industria. Vamos a seguir entonces, espere que me tengo que ir para acá y luego darle acá. Bueno, entonces, ¿qué es economía creativa? Economía creativa es demasiado sencillo definirlo para nosotros, ¿cierto? Si vamos a hacer un tratado, un artículo, lo que sea sobre economía, hay muchas posibilidades de definir economía como tal, pero aquí vamos a definir economía creativa. Una forma fácil, esto lo construyeron los estudiantes en clase, la economía es un conjunto de actividades organizadas, realizadas por una sociedad para producir. Ojo que aquí ya empezamos a insertarnos en la lógica de las economías creativas sin dejar a un lado el tema de lo cultural y de lo artístico como tal. Conjunto de actividades organizadas, realizadas por una sociedad para producir, distribuir y consumir productos, bienes y servicios. ¡Pum! La más básica, es la definición más básica de economía. Pero entonces, ¿qué es economía creativa? Entonces sale un personaje que hoy nos gobierna a intentar definir un discurso desde una economía de un color que lo que hizo fue confundir a todos los artistas y poner una barrera
con el término que él quería acuñar, simplemente para intentar, porque puede que las intenciones hayan sido buenas, fortalecer el sector o el sistema de los creadores en Colombia, ¿cierto? Hay muchas opciones positivas, pero el discurso ha sido poco fundamentado desde lo académico. Entonces, los mismos estudiantes dicen a través de este tipo de talleres, profe, entonces básicamente la economía creativa es el conjunto de actividades organizadas, realizadas por una sociedad para producir, distribuir, consumir productos, bienes y servicios culturales con base en lo creativo e innovador y con un alto contenido basado en la propiedad intelectual o con un alto contenido de propiedad intelectual. Ya, eso es supremamente fácil, no tengo que estar en un taller para hablar de economías creativas donde lo que hacemos es confundir a las personas. Simplemente la economía creativa le agrego el término cultural, el término creativo, innovador, y el elemento más importante es el de la propiedad intelectual. ¿Por qué? Porque yo a través de la propiedad intelectual puedo garantizar que mis creaciones, ¿cierto? Generen no solo en su momento, sino a corto, mediano y largo plazo unas regalías. El problema es que el sistema, ahí hay uno de los problemas. El problema es que el sistema, las leyes son viejas, las leyes de propiedad intelectual en Colombia son viejas, no entendemos cuál es ese desarrollo de la propiedad intelectual, pero también tenemos posibilidades de protegerlas, no solo en Colombia, sino en el exterior. Conocemos a Saico y a Simpro y la OSA, pues, como uno de las instituciones que supuestamente protegen nuestros derechos. Pero hay sociedades protectoras internacionales como la ASCAP. O, por ejemplo, no sé si sabían que existe una sociedad de protección de derechos para las creaciones reprográficas, para los libros y todo el cuento, pero también que hay una sociedad para los creadores dramaturgos, por ejemplo, en Colombia. Hay en Colombia. Entonces, la economía creativa no es mala para nada. La economía creativa no se la inventó Duque ni se la inventó Buitrago. La economía creativa la hemos realizado desde el arte rupestre, ¿cierto? Cuando lo que querían estos personajes era plasmar en unas rocas, en unas piedras, algo para comunicar en el futuro. Y no solo la economía creativa nos trae beneficios económicos, ¿cierto? También nos trae beneficios simbólicos que tienen que ver con ese primer concepto de cultura. Beneficios que pueden ser a través de un trueque, puede ser a través del prestigio, ¿cierto? Puede ser a través de un intercambio que me pueda fortalecer el proyecto cultural como tal. Entonces, miren que definir economía creativa es muy fácil. Esto no lo van a encontrar en los textos y espero que en el futuro las personas que crearon, por ejemplo, el libro Naranja o la oportunidad naranja vean que no hay que darle tanta vuelta. Esto lo definieron los estudiantes del primer semestre este año. Vamos con la otra diapositiva. Si vamos bien hasta ahí, me dicen. Si alguien quiere intervenir, por ejemplo, puede alzar la manito y le damos entrada para que charlemos un ratico. Recuerden que esto es un taller. ¿Listo? Esto es un taller. Vamos a seguir. Si tienen alguna recomendación, una pregunta, pueden ir tirándola de una vez. Vamos supremamente bien. ¿Hasta qué horas tengo? Pues madre, muy bien. Vamos a seguir entonces. Ahora bien, ¿qué son las industrias culturales? Como lo dije ahorita, el concepto fue acuñado por Adorno y por Max Horkheimer, me perdonan ahí las pronunciaciones, asociado a la cultura de masas en los años 70 y los medios de comunicación masiva. Hoy el compañero Sebastián, si está por acá, el compañero Sebastián, tenemos unas discusiones muy chéveres en la oficina, porque él dice, si Adorno conociera hoy el concepto que se le acuña a las industrias creativas, se levantaría de la tumba o se revolcaría en la tumba. No tiene el por qué. ¿Por qué?
porque es un concepto que se definió en esa época que yo digo que era más bien visionario. ¿Por qué? Porque si vemos y nos vamos a ese primer concepto de cultura, básicamente lo que hoy estamos haciendo tiene que ver con ese soporte de la industria y no de la industria a la hora de repetir un molde, como lo dije ahorita, o como lo que se hace en este caso con la industria del entretenimiento, que es una industria demasiado fuerte en Estados Unidos, o por ejemplo en México. Aquí les voy a poner un ejemplo claro. Digamos que nos alejamos un poquito de la industria del entretenimiento en Estados Unidos, de Hollywood y de todo lo que esas producciones, yo le llamo producciones desechables, es decir, las ponen, tiene su ciclo y pum, y se caen, y no las volvemos a recordar, como, no sé, un Titanic o, por ejemplo, películas Pulp Fiction, no sé, películas que nos han marcado a nosotros desde su creación artística con un alto contenido. Hoy, por ejemplo, sale, no sé, un Rápidos y Furiosos, dura 15 días en cartelera y nadie más vuelve a hablar en ella en el resto de la vida. Yo le llamo desechables porque están así. Pero en México, que tiene las industrias culturales, han tenido una reflexión muy importante, ¿cierto? Nos lo decían, no fue gratuito que tuviéramos a Verónica o a Mariscal en este seminario. Las industrias creativas y culturales se basan en los temas patrimoniales de su cultura como tal. Podemos identificar rápidamente una industria cultural muy potente en México, la gastronomía. La gastronomía es famosa a nivel mundial. Incluso las personas visitan México por el tema gastronómico, pero también por el tema visual, por el tema patrimonial que tienen que ver con las comunidades originarias, ¿cierto? Por el tema arquitectónico, ¿cierto que sí? Pero hoy en día todos esos temas de los cuales acabo de hablar se están insertando o están ya insertos en la lógica de la industria a nivel mundial con base en todos esos rasgos culturales. Acaba de salir en Netflix una serie que se llama Maya y los Tres. Maya y los Tres es una serie infantil o familiar que está específicamente creada para, para promover y difundir los mitos los mitos mexicanos de los aztecas y de los mayas. Es una serie de locos. Las voces la hacen los mejores artistas o los actores más reconocidos. Tiene una producción impecable y nos habla, obviamente, desde un tema de ficción, integra dentro de su trama todos los dioses o la mayoría de dioses de la mitología azteca o de la mitología maya. Es una cosa bien poderosa y ahí seguimos insertos desde las industrias creativas y culturales. No nos estamos alejando. La diferencia es que estamos en una plataforma digital que llega a demasiada gente. Es una cosa bien poderosa a la cual nosotros no nos podemos alejar simplemente que porque eso es una industria o porque lo que yo quiero es mover el patrimonio o mover los rasgos culturales. No, yo incluso tengo más posibilidades si comprendo las lógicas de la industria de llegar a más personas si cumplo con el eslabón como tal. Bueno, entonces en la actualidad se refiere al conjunto de sectores que se encargan de aplicar la cadena de valor de producción de las actividades culturales anteriormente mencionadas. Vamos a continuar. Si tienen alguna pregunta o algún comentario, pum, lo ponemos ahí que todavía tenemos posibilidad de hablar. Entonces, las industrias creativas, ¿qué son y cómo las diferenciamos? En algunos países son el conjunto de sectores que brindan soporte a las industrias culturales. Eso es una definición rápida que podemos entender y que podemos manejar en el discurso. En algunos países son el conjunto de sectores. Entonces, un sector como la comunicación, un sector como el tecnológico, ¿cierto? Un sector como la arquitectura,
así lo definieron varios países, son los que le dan soportes. Para mí es un problema de ego también, incluso en la red de universidades que ofrecen gestión cultural lo definen así. A mí me parece que es un problema de ego. No tiene que servir para el soporte de las actividades culturales como tal. Puede que sí. Si yo tengo muy fortalecido un proyecto musical, sonamos supremamente bien, ¿cierto? Yo tengo que resolver otras características de ese sector, como son, por ejemplo, los temas de difusión, los temas audiovisuales, por ejemplo, ¿cierto? Y pues, me pueden servir de soporte. Pero ¿quién dice que si yo tengo pensado un proyecto muy poderoso audiovisual, yo no puedo tener las prácticas artísticas o las prácticas culturales como soporte para sacar adelante ese proyecto? Entonces puede ser en doble vía. Por otro lado, son los sectores que se encargan mediante la aplicación de la cadena productiva, ¿cierto? A los temas asociados a la creatividad. Es decir, volvemos a la cadena productiva en uno desde las industrias culturales, en otro desde las industrias creativas. Asociados a la creatividad, la innovación y las nuevas tecnologías, transformar las ideas. Ojo, esto es lo más importante, transformar las ideas en bienes y servicios culturales. No me sirve de nada tener una muy buena idea si yo no la transformo. ¿Y mediante qué la transformo? Mediante la cadena productiva, ¿cierto? Ahorita vamos a ver la cadena productiva. Basados en la propiedad intelectual y en los derechos de autor y conexos y la propiedad industrial como tal, que son dos cosas diferentes. En Colombia lo regulan dos instituciones diferentes, uno desde Cámara y Comercio, por ejemplo, y ¿qué? La superintendencia, y en el otro la propiedad industrial como tal, que son todo lo que tiene que ver con temas de marca y todo eso, que debemos conocerlo, pero no es el taller de hoy. Si vamos bien hasta ahí, vamos a continuar. Listo, el ecosistema creativo. ¿Cuál es ese ecosistema de creativo o cultural del cual podemos hablar? Y vemos que estamos totalmente insertos ahí. Tenemos desde las artes y el patrimonio, es decir, desde esos rasgos culturales, ¿cierto? Si cogemos el concepto de patrimonio, lo podemos asociar rápidamente a lo que es de nosotros, claro, a lo que pasó, ¿cierto? Que me gusta avanzar un poquito en ese concepto, aunque la discusión es muy amplia, a lo que pasó, pero también a lo que hay ahora que va a ser patrimonio de las otras generaciones. Y si entendemos el concepto de patrimonio así, de un patrimonio vivo, no tenemos que estar matándonos la cabeza o quejándonos si no podemos gestionar un bien patrimonial material o inmaterial, porque tenemos la posibilidad de moverlo, porque el patrimonio es vivo, el patrimonio no es eso viejo o eso que ya no existe y que tenemos que generarlo a través de todo ese discurso de la memoria y todo el cuento. No, el patrimonio es vivo. Entonces, artes y patrimonio tenemos, como lo dijeron ahorita, aquí lo vamos a ampliar rápidamente. Las artes visuales como la pintura, la fotografía, la escultura, el video y todo el cuento. Artes escénicas como los conciertos, la ópera, el circo, las orquestas, ¿cierto? Una diferenciación rápida. Las artes escénicas no solo es el teatro, con el perdón de Otis si está por aquí. Es un error pensar que las artes escénicas la puedo asociar netamente al teatro, porque las artes escénicas son todas las representaciones que se realizan en vivo y que tienen unas características sonoras, ¿cierto? Visuales, ok, de espacio y de tiempo. Entonces, cuando sacan las convocatorias de artes escénicas, los músicos se quejan que porque salieron de artes escénicas y de música no, ¿cierto? Cuando yo perfectamente puedo presentar una beca, una convocatoria a la convocatoria de artes escénicas de Iberescena, por ejemplo, obviamente sobre unas características y unos parámetros que la beca y la convocatoria presenta, pero hay que ampliar el concepto de artes escénicas, no solo es teatro. Mire que aquí tenemos la definición: conciertos, ópera, circo, orquesta, danza, teatro, ¿cierto? No solo es el teatro como tal, para que los que todavía lo asocian netamente con el teatro.
Turismo y patrimonio cultural, este es muy amplio, tenemos los museos, las cocinas tradicionales, las artesanías, los parques naturales, las bibliotecas, los archivos, los festivales, los carnavales, todo lo que es la gastronomía, ¿cierto? La deliciosa morcilla o las empanadas, han generado proyectos en Río Negro, que estuvimos haciendo un diplomado, generaron un proyecto sobre las empanadas, ¿cierto? Lo asociaron a patrimonio. Y miren que no era un proyecto de emprendimiento, no, era un proyecto que tenía que ver con las posibilidades de gestión de la empanada y se ganaron sus milloncitos y hoy tienen a través de esa gestión el tema de emprendimiento, pero también el tema, el desarrollo desde lo cultural y le ponen un sustento teórico a eso, desde lo patrimonial y de la memoria, de un tema de reconocer cuáles son cuáles fueron esos actores que desarrollaron desde ese tema del alimento unas costumbres en Río Negro y ganaron su proyecto y hoy lo están gestionando. Bueno, aquí tenemos el tema de educación, ya lo vimos, el tema gastronómico y el tema de la artesanía, que en este seminario tuvimos también un aporte interesante con 2 proyectos de investigación que tienen como base la artesanía y que la reflexión quedó muy clara. La artesanía como tal sí es susceptible de ingresar al ecosistema creativo. Según lo que hemos visto hasta ahora, ¿ustedes qué piensan? Pongamos ahí en el chat, pongamos si es susceptible o no es susceptible por esto y esto, mientras yo sigo explicando. Ojo, la artesanía dentro del ecosistema creativo de las industrias culturales y creativas como tal. Hay mucha resistencia, pero no entiendo por qué. Pongamos ahí en el chat para que sea más interactiva este taller. Bueno, entonces miren que ahí teníamos industrias desde las artes y el patrimonio, ¿cierto? Ya entendemos muy bien, ya podemos diferenciarlas muy bien, pero aquí aparecen industrias culturales. Pero cuando hablan de las industrias culturales como tal, hablan de un nivel más alto desde las industrias. Es decir, que muy bien, Victoria, ella dice que sí, desde las industrias y las asocian un poquito a lo comercial. Las asocian a lo comercial. Y aquí hay otro camino. Sí es susceptible porque hace parte de los modos de vida, parte de las costumbres de los pueblos. Muy bien, Eliana, excelente. Eso me da tranquilidad porque yo creo que vamos bien con este ejercicio. Entonces, vamos con otro camino. Teníamos el camino cultural, el camino artístico, el camino pedagógico y nos vamos a entrar en otro camino, que es el camino comercial, ¿cierto? Independiente si es un camino que va a generar dinero o no, aunque o sea, en el fondo, ¿quién no quiere que el proyecto cultural le genere bienestar económico a todos los integrantes de la banda, a todos los integrantes del colectivo de teatro, a todos los integrantes? ¿Quién no quiere eso? ¿Cierto? Es muy difícil alejarme de eso. Y para yo insertarme en esas lógicas y en ese camino desde lo comercial, ojo a lo que voy a decir, tengo que conocer todo el proceso productivo, ¿cierto? Porque o si no, me quedo en unos eslabones y me detengo, no avanzo, y me quedo esperando que llegue la convocatoria para poder aplicar, ¿cierto? Cuando yo a través de lo comercial puedo generar otro tipo de, diversificar otro tipo de productos para poder sostenerme si no hay becas, ¿cierto? Entonces, otro de los caminos, cultural, artístico, pedagógico y comercial, ¿cierto? Ahí ya tenemos 4 caminos de gestión, donde podemos hacerlo desde las prácticas artísticas, como lo vimos ahorita, o desde las prácticas culturales o desde la cultura como tal. 4 caminos que tienen muchísimas posibilidades y más en Medellín, en Antioquia y en Colombia, que son uno de los países en Latinoamérica que invierte. O sea, eso es falso de que no tenemos posibilidades de gestión. No, sí tenemos posibilidades de gestión. Vamos a pasar la diapositiva. Bueno, no, terminemos con las industrias creativas y los nuevos medios, es decir, los que algunos países o algunos teóricos dicen que son los que le dan soporte a las anteriores. Los medios digitales
y ahí incluimos los videojuegos, los contenidos interactivos audiovisuales, plataformas digitales, creaciones de software, creación de apps, ¿cierto? Animación, agencias de noticias y otros servicios de información. Miren que ese ecosistema es supremamente grande. Diseño, el diseño de interiores, artes gráficas, ilustración, joyería, juguetes, desde lo industrial con los productos, arquitectura, moda y mobiliario como tal. Y desde la publicidad, servicios de asesoría, servicios creativos, producción de material publicitario. Miren que todo esto, este ecosistema, por eso se llama ecosistema. ¿Por qué? Vamos a poner un ejemplo, vamos a poner un grupo de música andina colombiana. Entonces, el grupo de música andina colombiana se forma, lo ponemos en el centro, ¿cierto? Pero si yo voy a gestionar esa agrupación de música andina, yo tengo que valerme de absolutamente todo este ecosistema y entender el ecosistema para crear alianzas, para asociarme, para co-crear, ¿cierto? Lo hemos dicho toda esta semana, el gestor cultural y el gestor artístico no es capaz solo, ¿cierto? Por eso identificamos dentro de este ecosistema creativo cuáles están más cerquita, la estrategia radial de Alex, cuáles están más cerquita y a cuáles yo puedo apoyar por un lado, pero también beneficiarme de ellos para poder gestionar el producto. Entonces, si entiendo y conozco el sistema, el ecosistema creativo, tengo más posibilidades de posicionamiento de mi producto artístico o cultural, ¿cierto? Aquí yo creo que en pocos años el discurso ya no lo van a dividir, a pesar que el gobierno no lo dividió. Es que empezando por ahí, el gobierno nos creó un viceministerio de fomento regional y un viceministerio de economías creativas y no lo dividió. En vez de unirnos, nos dividió las posibilidades. En teoría, eso está malo, ¿cierto? Porque la idea es que jalemos todos para el mismo lado, que es lo que no está haciendo. Pero en la práctica, para un gestor cultural es una maravilla. ¿Por qué? Porque yo puedo gestionar proyectos desde el fomento regional a través y justificándolo desde lo cultural, desde lo patrimonial y desde lo artístico, ¿cierto? Y desde lo social y todo el cuento. Pero también puedo gestionar ese mismo proyecto del otro lado del ministerio. Me puedo ir para el lado de economías creativas, le pongo el componente del camino que les acabo de explicar desde lo comercial y sale para pintura. O sea, desde lo teórico está mal hecho, desde la práctica para nosotros los gestores es maravilloso porque tenemos dos caminos de financiación para poder gestionar los productos. Vamos a continuar entonces. Muy bien, aquí tenemos la cadena de valor, ¿cierto? Tenemos una obra y esa obra es susceptible a propiedad intelectual. 9:22. Voy a acelerar este proceso. Tenemos una obra, es susceptible de propiedad intelectual, vamos a gestionar la idea, ¿cierto? Gestionar la idea, lo tradicional nos ha dicho que arranquemos desde la formación, ¿cierto? La cadena productiva en las artes, en las industrias creativas y culturales arranca desde los temas de formación, ¿cierto? Hoy lo que estamos haciendo es un tema de formación, ¿cierto? Pero ayer Verónica nos decía que nosotros podemos fundamentar un proyecto artístico y cultural desde cualquiera de los eslabones. Nos vamos a imaginar que estos son eslabones de esa cadena productiva. Entonces, tradicionalmente, y yo, por ejemplo, lo promuevo así, nosotros nos formamos primero, ¿cierto? Nos formamos. Luego realizamos la creación, luego hacemos una producción, una distribución, una difusión y un consumo. Todo esto debe estar conectado, ¿cierto? Todos estos eslabones, José, se me volvió a ampliar. Aquí. Todos estos eslabones tienen que estar, ¿dónde le doy? Acá. Ay, ¿qué pasó? Todos estos eslabones tienen que estar unidos. ¿Por qué? Porque por eso se llama una cadena. Si yo no los tengo unidos, ¿cierto? Si yo no los tengo enganchados, ahí es donde el eslabón, donde la cadena se rompe y donde los proyectos artísticos y culturales fracasan, ¿cierto?
¿Por qué? Porque si hoy estamos invirtiendo tiempo y dinero en este proyecto de formación del seminario. Luego, a través de lo que salga acá, puede generarse creaciones, le invertimos tiempo, plata y todo el cuento. Pero ya lo voy a explicar rápidamente uno por uno. Vamos con el tema de formación, ¿cierto? Entonces tenemos la información que nos llega desde lo cultural, desde lo académico, y son todos esos signos, símbolos que nos están llegando, conceptos, conceptos y teorías, ¿cierto? Fundamentaciones técnicas, símbolos, signos, como lo dije anteriormente, que nos nutren las posibilidades de continuar el camino, ¿cierto? Por eso es tan importante la investigación como tal. Como lo dice la maestra Eliana, el tema investigativo es fundamental en estos temas que tienen que ver con formación, pero no es un eslabón. ¿Por qué? Porque está en el medio y para nosotros los artistas tenemos una maravillosa metodología que es el tema de la investigación-creación, donde podemos integrar desde los temas de formación los temas investigativos y conectarlo con el siguiente eslabón, que es la creación como tal. Y aquí les tengo una pregunta que ojalá puedan responderme con cada uno de ustedes. ¿Dónde se están formando o cómo se están formando? Escribamos ahí en el chat rápidamente dónde se están formando para ver si este ejercicio lo vamos realizando de manera acertada. Escribamos ahí dónde nos estamos formando. Unos en la escuela, otros en la vida, ¿cierto? Otros nos estamos formando a través de la cultura constantemente. José, ¿usted dónde está? Usted se está formando en estos momentos. Está haciendo una maestría, especialización. ¿Dónde nos estamos formando, compañeros? Escribamos ahí. ¿Cómo nos estamos formando? ¿Dónde nos estamos formando? El primer eslabón de la cadena productiva. Con uno que escriba, con eso continúo, mientras los otros se van escribiendo. ¿O es que no me están escuchando? No, sí, sí. Ya está tarde. Ah, es que él llega lento. Ah, ya, ya, ya. Ah, bueno, ya. Bueno, entonces tenemos aquí experiencias diarias, este seminario como tal. Oh, un saludo, profe Liliana. Súper bien. En los programas de formación profesional, Edgar, muy bien. Vamos a ver. Una última. Bueno, ya me dijeron que es que llega tarde. Bueno, entonces, experiencias diarias que me ofrece la cultura como tal, este seminario como tal. Esos signos, esos símbolos, la cultura de masas, por ejemplo, todas esas 50.000 imágenes que supuestamente vemos cada día que tiene que ver con bueno, con un término del decano, la infoxicación. ¿Cómo es que es? Infoxicación. Todo este tema, desde lo auditivo, nos entran señales, desde lo visual, desde lo sensorial, desde los libros, muy bien, profe Liliana. Vamos con el otro elemento, el otro eslabón, la creación, ¿cierto? Entonces, en esta creación vamos a ir definiendo, incluso aquí pueden salir ideas de proyectos. Desde esta creación, con base en lo que nosotros nos formamos, es la columna vertebral de las industrias creativas y culturales. ¿Por qué? Porque yo genero ideas, pero el tema de la idea como tal no puede quedarse sola. Todos los días tenemos ideas, ¿cierto? Todos los días tenemos posibilidades de planear algo, de proyectar algo, pero no se puede quedar en la idea como tal. Esa idea hay que transformarla y la transformo a través de las obras, ¿cierto? Y le incluyo el elemento obviamente creativo como es el eslabón y le incluyo elementos de innovación. Les voy a poner un ejemplo con música. Acciones de creación para que cada uno lo escriba ahí en el chat, lo vayamos poniendo. Muy bien, Eliana, la interacción con las personas es una de las mayores fuentes de formación que tenemos, ¿cierto? Como nos dijo el tema de la definición de cultura. En temas musicales, una acción de creación es la escritura de la letra de una canción. Puede ser, ¿cierto? En temas musicales, una acción de creación puede ser la escritura de la música de esa letra. En temas musicales, el tema de creación puede estar asociado a
la elaboración del arreglo de esa letra y de esa música que escribí. Ahí estoy generando la creación como tal. En temas musicales, el montaje de la obra y los ensayos de la obra tienen que ver con los temas de creación. Listo, o sea que vamos bien con ese tema. Cada una, sí, planeación de clases. Las planeación de clases puede ser un elemento, pero vámonos más desde lo artístico. Ah, bueno, como Lili es de proyectos culturales, vámonos más desde lo artístico, Lili, tú que también estás asociada a temas de emprendimiento. Dime una acción de creación, dime una acción, o Eliana, por ejemplo, una acción de creación desde la música, porfa. ¿Cuál sería? Vamos a dar un tiempito mientras la plataforma nos permite, pero enunciemos acciones de creación rápidamente. Acciones de creación, desde el teatro, por ejemplo, ¿qué sería? Desde la literatura, ¿cuál sería? Desde la pintura hay acciones de creación. Si el profe, por ejemplo, los compañeros decanos están por acá. La planeación de clases sí sería una acción de creación, aunque también tiene que ver con el tema de formación. Pero sí, tú a través de tu propia metodología, la composición, los arreglos, muy bien. La coreografía en la danza, la planimetría en la danza, los guiones en el teatro, los guiones en las producciones audiovisuales. Eso es una acción de creación como tal, ¿cierto? La escritura de textos académicos, los artículos, por eso son tan valorados como actos creativos como tal. Listo. Vamos a pasar, los van poniendo ahí, el plan de trabajo creativo o planes de composición. Muy bien, maestro Gustavo. El acto de yo sentarme y decir, esta canción va a tener esta estructura, esta canción va a tener esta tonalidad. Eso es un acto creativo, ¿cierto? Y es la base de las economías creativas y culturales. Vamos a seguir avanzando. Aquí están escribiendo, muy bien. Para el Batik, muy bien, que es una técnica práctica de la intuición. Muy bien. El texto descriptivo de la obra que se pretende crear. También, muy bien, maestro. Les voy a poner un tema creativo desde lo cultural. Resulta que tenemos el pan y tenemos la receta clásica del pan, pero resulta que una creadora dice, no, yo a este elemento del pan no le voy a integrar los ingredientes normales, sino que le voy a adicionar estos dos o tres que creo que van muy bien y genera su receta, ¿cierto? Esa generación de recetas en muchos restaurantes vienen siendo su activo, es decir, esa receta no la publican, queda para ellos y viene siendo su propiedad intelectual más preciada. ¿Por qué? Porque siempre los comensales van a saber que en ese restaurante van a probar un elemento diferenciador, algo que los otros restaurantes no tienen. Y ahí es donde está lo valioso del acto creativo, ahí es donde está la apuesta que yo les quiero recomendar para poder avanzar en temas de los proyectos y de los fortalecimientos de proyectos. ¿Por qué? Porque, claro, una orquesta que toque covers, por ejemplo, está la satisfacción que los contraten por hacer esos covers que toda la gente baila, ¿cierto? Pero el acto de interpretar, y eso lo he vivido en carne propia, el acto de interpretar la música que nosotros hemos creado en una tarima con 100 personas o con 10 personas es totalmente diferente porque es lo mío, es lo que yo creé a través de todo lo que estoy viviendo en el entorno, todos esos signos, símbolos, formación, eso es totalmente diferente. Vamos con la siguiente diapositiva para que sigamos avanzando. Tenemos el tema de producción, ¿cierto? Que es donde materializamos la idea, es donde generamos unos ciclos para poder esa idea y esa creación llevarla a cabo y tener algo concreto. En el producto bueno, el maestro Tavo, y ojalá sigan escribiendo los proyectos formativos integradores, Pau, claro, el SCORE es un los proyectos formativos integradores es el acto, el evento
más poderoso que tenemos desde la creación en la escuela. Yo creo que no hemos llegado a dimensionar lo importante que es un proyecto formativo integrador, porque no solo recoge el currículo de lo que fueron los programas académicos en esos momentos, sino que es donde nosotros le devolvemos a la sociedad, ¿cierto? Eso es algo muy potente que todos los funcionarios y todos los docentes tenemos que tener muy presentes, es donde le hacemos la devolución a la sociedad por habernos brindado la posibilidad de formar a los artistas y a los gestores, ¿cierto? Es una devolución, es una retribución que nosotros desde las aulas de clase y desde los programas académicos le damos a la sociedad. Es el acto más, vamos a decir la palabra, el acto más importante en esta institución, y aparte de eso que es nuestro elemento diferenciador en de todas las universidades de arte, porque integramos los tres ejes fundamentales en la educación superior: la investigación que se genera a través del aula, la docencia como tal y la extensión, porque los eventos normalmente no los hacemos acá. Desde hace un tiempo para acá los estamos sacando a la sociedad. Por eso es tan importante que estos PFI se tomen espacios diferentes, y es donde la sociedad viene y ve lo que realmente estamos haciendo en temas formativos. Así que, Pau, es una estrategia supremamente potente que es un poquito desgastadora para algunos, pero que para otros es el elemento diferenciador más poderoso que tiene la Débora Arango, incluyendo el tema de lo creativo como tal. Y miren que, y si vamos viendo y cogemos el PFI como un ejemplo, nos estamos formando a los estudiantes, pero les estamos proponiendo que creen. Entonces ellos montan sus obras, ellos le meten elementos creativos desde cada una de las prácticas artísticas, y luego pasan a esta etapa de la producción. En esta etapa de la producción materializamos como tal esa idea, la llevamos a cabo. Todas las prácticas artísticas tienen procesos de producción diferentes. En música, por ejemplo, tenemos el proceso de captura de audio, de edición, de mezcla y masterización, ¿cierto? Hasta ahí está el producto y sale un producto, bien sea desde lo digital o bien sea desde lo físico. Una puesta en escena, por ejemplo, una puesta en escena, aquí incluimos todo el tema que tiene que ver con el vestuario, todo el tema que tiene que ver con la caracterización de los personajes, es donde ese guión lo materializamos como tal. La escenografía, ¿cierto? Cada práctica artística, repito, tiene su propio ciclo de producción como tal. Sería muy chévere, que ustedes desde el saber artístico de cada uno nos escriba rápidamente cuál cree que son el tema el proceso de producción desde la práctica artística de cada uno, rápidamente. Y ahorita, desde las diferentes artes, nos devolvemos y miramos si ese ciclo, si es como lo estamos proponiendo acá. Entonces vamos a retomar. Cadena productiva en las industrias creativas. Tenemos la formación, la creación y la producción. Luego nos vamos para uno bien importante. Mire que hasta yo ya estoy cansado de explicar estos tres elementos, ¿cierto? Que eso es una de las reflexiones importantes y yo creo que lo que yo quiero que ustedes tomen de acá. Llevamos tres procesos, tres eslabones, ¿cierto? Y ya hay desgaste. Hay un desgaste económico desde la formación, formarnos cuesta. Desde la creación tenemos que invertir tiempo, ¿cierto? Y recursos. Desde la producción no se diga, aquí es donde más recursos tradicionalmente invertimos. Entonces ya hay un desgaste, ¿cierto? Ya hay un cansancio, ya hay una, ¿cómo se dice? Ya hay una motivación porque estamos haciendo lo propio, porque estamos produciendo lo que nos gusta. Pero cuando pasamos acá a los temas de distribución, que incluye el tema de comercialización, otros escritos, otras teorías separan el tema de distribución y lo ponen a la comercialización como un eslabón independiente.
Aquí es donde empiezan los problemas. Entonces, miren que llevamos la mitad de este recorrido y ya estamos, ay, fue madre, se me fue el tiempo, ya estamos cansados, ¿cierto? En este tema de distribución, que es básicamente donde ubico el producto, ¿cierto? En música lo ubico en las plataformas digitales, en las redes sociales, o lo ubico en las tiendas físicas que ya no existen. Los panes, ¿cierto? Ese pan que cree que es bien poderoso, lo ubico en una panadería o lo llevo a domicilio, ¿cierto? Son esas posibilidades que tengo de distribución. Y aquí es donde la cadena, donde esa cadena como tal empieza a tener fisuras. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque ya llegamos cansados, ya no tenemos herramientas, no tenemos elementos. Las redes sociales democratizaron la distribución de productos artísticos. Es lo más poderoso que nos ha dejado las redes sociales, la democratización. Pero esa democratización en las redes también tiene sus arandelas, ¿cierto? Las publicaciones que hacemos en redes sociales no funcionan igual. Los algoritmos cambian cada 6 meses o cada 3 meses según la red social. La forma de comunicarnos con ellos cambian. Entonces, la distribución como tal es uno de los elementos que más le tenemos que prestar atención y volver a tomar aire, ¿cierto? Volver a respirar, volver a mirar cómo hago dentro de esos 4 caminos que yo les propuse para distribuir esos productos. Aquí yo lo que recomiendo es hacer un alto en el camino, respirar, reunirme con el equipo de trabajo y decir, bueno, ya creamos la obra, ya hicimos la producción como tal, ya tenemos materializada la idea, ¿cómo la vamos a distribuir? Ayer tuve la oportunidad de ir a conversar sobre música latinoamericana, ya les contaba, y a las 6 en punto que empezaba el conversatorio, habían 3 personas, ¿cierto? Luego a las 6:10 habían 4 personas. A las 6:20 habían 10 personas. Es decir, el tema de distribución para ellos, para ese conversatorio, no era el más adecuado, no era el lugar más adecuado, no era la hora más adecuada. Y ahí es donde yo tengo que hacer un alto en el camino y pensarme el producto como tal, cómo lo voy a distribuir. Bueno, rápidamente vamos para el otro. La difusión, aquí es donde se rompe la cadena. Ese es el talón de Aquiles de las industrias creativas y culturales. Esto tiene que ver con temas de comunicación, mercadeo y marketing cultural, ¿cierto? Es un tema muy delicado, es un tema que si a la distribución llegábamos cansados, a este ya llegamos mamados. A este decimos, bueno, y tenemos plata, ya se la invertimos a la producción, ¿cierto? Los comunicadores, la gente asociada con el mercado y el marketing en temas artísticos y culturales son demasiado escasos, por eso deciden ser freelance, porque les va mejor siendo freelance que adaptándose a un solo producto, crean empresas demasiado grandes de comunicación y marketing, porque es donde ellos saben que es donde se fisura la cadena productiva como tal. Por eso existen las grandes compañías disqueras cuyo proceso no es crear, ¿cierto? Las disqueras hoy en día no fomentan el tema de creación, incluso ya trascendieron el tema de la producción. Lo que están haciendo las disqueras hoy en día, las grandes, Sony, Universal, o las plataformas de promoción como Vevo, lo que están haciendo es posicionar a través de la difusión a todos los artistas como tal. Ayer lo decía el mexicano Coaching, ¿cierto? Él decía, cree la marca, ¿cierto? Él decía, cree el producto, créele un logo, ¿cierto? Póngale un elemento diferenciador. Y básicamente lo que él está proponiendo es un modelo de negocio o un modelo de posicionamiento de metodologías ágiles de negocio para las artes. Como yo sé que ya vamos terminando, preparen las preguntas, porfa, porque todavía me quedan algunas. Tenemos finalmente el consumo y es una lógica muy clara. Si yo tengo fraccionado el tema de la difusión, y ojo que aquí tenemos que prestarle mucha atención al tema de la difusión, si yo tengo fraccionado ese eslabón por diferentes motivos, no tengo plata, no sé sobre comunicación, no sé sobre marketing, no sé sobre mercadeo, cualquier problema que usted identifique, ¿cierto? No va a llegar al eslabón final y se rompió la cadena, así de simple. El tema de la difusión es el que me engancha con la apropiación de
de los productos. Y llámelo como quiera, llámele audiencia, llámele consumidor, llámele público, llámele espectador, llámelo como quiera, pero si yo no tengo claro el tema de la difusión, el eslabón se rompe. Entonces, por eso muchos músicos supremamente poderosos no son reconocidos, o muchas propuestas artísticas poderosas no son reconocidas. Ayer yo les decía, la canción protesta y la canción latinoamericana nació con la imposibilidad de difundirse en una cultura de masas. Nació con esa imposibilidad. ¿Por qué? Porque la canción protesta lo que pretendía era manifestarse en contra de lo de el gobierno, de lo que estaba pasando en la situación sociopolítica de un país, en Argentina, en Chile. Nació con esa imposibilidad. Por eso la canción latinoamericana o la música andina latinoamericana no es de consumo de masas. Los géneros que se adaptaron y que lograron hacer sus pinitos, como el rock, o sea, no hay nada más protesta que Los Prisioneros o que Los Fabulosos Cadillac, o como la salsa, no hay nada más protesta que Rubén Blades, por ejemplo, o incluso en el reggaetón, con esa transformación de Calle 13, no hay nada más protesta o más social que Calle 13, que se logran adaptar, pero que no nacen siendo del consumo de las masas como tal. Bueno, ya finalicé esta parte. Yo creo que nos quedan 10 minuticos. Una recomendación ya para finalizar, las agrupaciones artísticas se tienen que ver como una unidad productiva, ¿cierto? Bien sea para generar dividendos económicos o capital simbólico, ¿ok? Si yo lo veo así, yo tengo más posibilidades de gestionar, yo tengo más posibilidades de llegar a más personas, y para eso yo tengo que generar un modelo de negocio. Ojo, un modelo de negocio para generar recursos económicos o para generar capital simbólico, que no es lo mismo, pero que estas herramientas me posibilitan acercarlo, aterrizarlo, ¿cierto? Para poder llegar a comunicarlo de mejor manera. Y para eso están las estrategias que actualmente a mí me han servido, que son el tema de la co-creación. Yo le digo al maestro Tavo, páseme ese bolero que entre los dos lo creamos, y lo estamos haciendo. Le digo al pianista, ahí tenés una letra. A cualquier persona que quiera acercarse y crear un tema, esas son las posibilidades que permiten. El primer cantante de nosotros, por ejemplo, fue Diego King, que ni siquiera es de la orquesta, y él logró subirnos un escaloncito. Luego llegó Josy León de Puerto Rico, luego George Mejía de Fruco, y así, son esos temas de co-creación. El modelo asociativo, tener la posibilidad de asociarme con los audiovisuales para que generemos un producto de mutuo beneficio, asociarme con el programa de producción sonora para que los chicos puedan hacer las prácticas ahí, ¿cierto? La decisión de formalizar, ahí se las dejo a cada uno. No es necesario, no es obligatorio formalizarnos, ¿cierto? A medida que uno vaya creciendo económicamente, toma la decisión, porque eso trae beneficios, y más en estos momentos para Colombia, trae beneficios tributarios, realizar una formalización, pero es una decisión que cada líder de las agrupaciones puede tomar. Las conexiones por sector, lo acabo de repetir, ese ecosistema a través de la estrategia radial de Alex Paredes, entendiendo cuáles son las posibilidades de gestión, me permiten acercarme a muchas más audiencias y mucho más público. Bueno, veo que no tienen preguntas. Esto, por ejemplo, son herramientas de gestión. No las puedo explicar porque no es el tema de hoy. El tema de hoy es diferenciar la gestión artística de la gestión cultural, y yo creo que nos quedó muy claro. Entonces, en el satélite, en el semillero, hemos hecho este análisis, ¿cierto? Hemos dicho, aquí no sale bien la diapositiva. Hemos dicho, para gestionar un proyecto artístico y cultural desde las industrias creativas, no es solo tener la idea. La idea en estos momentos se está convirtiendo en lo de menos, ¿cierto? Porque yo puedo tener una idea bien poderosa, pero si no la materializo, no la circulo, las intenciones, yo no creo que nadie, o de pronto sí han habido creadores que dicen, yo creo mi obra y la guardo para que nadie la vea y me muera, y no, aunque eso es muy escaso.
Pero para poder gestionar esos proyectos y esos productos, tenemos las siguientes herramientas: hoja de vida artística, rider técnico, repertorio, guión de experiencia, escaleta académica, brochure, ¿cierto? Ese es un elemento importante que para cada práctica artística es diferente. Para música, teatro y circo sirve el brochure, para visuales y artesanías es un portafolio, para audiovisuales y los ingenieros de sonido es un reel, pero también tenemos la herramienta del dossier y del brief. Esto lo determinamos en el semillero de investigación. Tenemos una base de datos única, una carpeta de documentos legales, un formato de cotización, un formato de contrato, un formato de cuenta de cobro, un EPK, ¿cierto? Y ahí sigue unas imágenes artísticas, tenemos las producciones asociadas a la creación como tal de cada una de las prácticas. Esto es una vaina compleja que a medida que yo me voy afrontando a ella, se me va haciendo fácil. Pero si yo solo pienso en crear, en ensayar y todo el cuento, el producto se va a quedar estático. Bueno, yo creo que ya finalizamos, ¿cierto? Aquí les digo que la gestión es el camino y mi corazón en Débora así se vea, se vea ampliado. No sé si tienen algunas preguntas, si tienen, no sé, José Pérez, muy buenos días. Los invitamos a calificar. Excelente ponencia, felicitaciones. José Luis Orozco, estimado Pipe, muy interesante. El maestro Felipe la tiene clara en el proceso, pero no veo ponencias. No veo preguntas. Debes invitar al evento de clausura. Ah, claro, el evento de clausura es en 10 minutos. ¿Cierto que sí? Los PFI son la materialización del proceso pedagógico. Gracias, Felipe. Excelente taller. No, muchas gracias a ustedes. Ya saben que tenemos dos posibilidades desde el semillero de investigación, el satélite, en el cual reflexionamos cuáles son esas herramientas y posibilidades de gestión, ¿cierto? También pueden seguir nuestros proyectos culturales. Mis proyectos personales son, por ejemplo, Guateque Project, que es el grupo que yo lo creé aquí en la escuela porque necesitaba aplicar estos conocimientos teóricos a una circulación artística. Se creó acá y hoy en día está bien posicionado a través de estas herramientas que yo les acabo de mencionar. Hemos seguido los caminos, hemos seguido el camino pedagógico, el camino artístico, el camino comercial y obviamente el camino cultural, ¿cierto? Muchas gracias, nos vemos por ahí en otro espacio, espero que la pasen súper bien y recuerden llenar porfa la evaluación, la calificación del evento para poder que esto siga entrando. Hoy un saludo a todos, a Liana, al profe Edwin, a Paula, a Edgar, a Luli. Mucha coherencia en lo que has dicho para que Guateque funcione. Sí, un abrazo para todos, espero que les haya gustado y por aquí estaré. La frase es, la gestión es el camino. Que estén muy bien. Se conectó mucha gente.